Hoy vamos a dar la tercera parte de lo que hemos estado estudiando acerca de escatología. Recordamos que en la primera vimos el sueño de Nabucodonosor, la visión de Daniel, que realmente lo que nos está manejando es desde el tiempo de la deportación a Babilonia hasta el tiempo de nuestro Señor. Cuando el Señor vino, estaba en su apogeo el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, y todavía se sigue a través de las piernas, ¿verdad? Todavía el Imperio Romano duró mucho tiempo, todavía quedan vestigios de ese imperio, el día de hoy. Y nos encontramos en la parte ya final, estamos en los dedos de los pies, estamos en espera de que se formen estas 10 alianzas, que son las que ya van a ser a punto final. Si nos fijamos el tamaño de los dedos, pues son chiquitos, ¿no? Es decir, que cuando esto se forme ya va a quedar muy poquito tiempo, muy poquito. Eso fue la primera parte. La segunda parte hablamos de la profecía de las 70 semanas, que es la que nos da una estructura, también a partir del tiempo de Daniel, hasta nuestros días, hasta los tiempos postreros. Recordamos ahí, en Daniel 9:27, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí vemos que el versículo empieza, dice, y por otra semana. Entonces esto nos da la idea de que nos estaba hablando de un tiempo continuo, hasta las 69 semanas, y dice, y por otra semana. Entonces ahí hay un espacio, y nos está conectando las 69 con las 70, ¿verdad? Pero hay un espacio en medio, no es continuo, sino que hay un tiempo que ocurre. Ese tiempo, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿A qué se refiere este y? Este tiempo se conoce como el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los que no son judíos. Nosotros no somos judíos, por lo tanto nosotros somos gentiles. Si nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, los gentiles no éramos muy bien vistos, ¿no? Incluso los fariseos hablaban muy despectivamente de los gentiles, ¿no? Para muchos de ellos, un gentil pues era así, perdón por la expresión, como un perro. Así lo manejaban. Pero sin embargo, ese es un paréntesis, es un tiempo en el cual el Señor está permitiendo que lo que no era su pueblo, ahora sea su pueblo. Entonces, ese es. Y en Lucas 21:24 está el Señor hablando de esta última semana, y en ese contexto dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de la caída de Jerusalén, de la dispersión, y Jerusalén será hollada por los gentiles, por los romanos. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, después de la caída de Jerusalén, comienza el tiempo de los gentiles. Es el tiempo que estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuándo inician entonces los tiempos de los gentiles? Podemos decir, desde Pentecostés hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué pasa durante ese tiempo? ¿Es que está olvidado? ¿Es que no se menciona nada acerca de este tiempo de los gentiles, que para nosotros es tan importante porque es el tiempo en el que estamos viviendo, es el tiempo en que el Señor nos está permitiendo ser pueblo suyo? Sí, sí hay. Lo que pasa es que está velado. El apóstol Pablo por ahí nos habla de un par de misterios, ¿no? De cosas que estaban escondidas, y entre esas cosas que estaban escondidas está
este tiempo, este paréntesis que Dios ha abierto para que nosotros podamos vivir en él. Y lo vamos a ver a través de un estudio, que una vez les digo, no es mío, yo lo leí en un libro que se llama Eventos del Porvenir, de Dwight Pentecost, y ahí viene este estudio. Pero yo nada más pues, se lo voy a transmitir porque me parece muy interesante. Lo que hace este autor es de que toma las 7 parábolas que están en Mateo 13 y las toma, hace una analogía, un paralelismo con las 7 cartas que están en Apocalipsis, las cartas que se escriben a las iglesias. Entonces, si tomamos una con la otra, parte con parte, vemos que se complementan muy bien. Y nos está describiendo este tiempo de los gentiles, de una manera muy asombrosa, la verdad. Entonces vamos a ver la primera parte, y voy a leer primero voy a leer parábola, y después voy a leer carta, y después le damos una pequeña explicación acerca de esto. Entonces la primera carta de la primera parábola está en Mateo 13, si quieren ir siguiendo la plática con su Biblia, vamos a estar en Mateo 13 y en Apocalipsis 2 y 3. Entonces pongan un dedito en una y el otro en la otra para ir switchando de una para la otra. Entonces empezamos en Mateo 13, del 3 al 8. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y después el Señor mismo se encarga de darle explicación de esta parábola. Y vamos a leer lo que está en Apocalipsis, la carta a Éfeso, que está en Apocalipsis 2, del 1, 7. La leo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, ¿a quién se está refiriendo? El Señor Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, aquí vemos, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ver precisamente eso. Primero vemos quiénes son los nicolaitas. Está aquí mencionándose. Bueno, viene del griego Nikal, y significa conquistar, y Laos, el pueblo, o sea, el pueblo que conquista. Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, hay 2 explicaciones. La primera es una secta. Es una secta que viene de Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, que fue uno de los 7 diáconos que se eligieron en Jerusalén, si se acuerdan, cuando la gente no estaba bien atendida, y entonces empezaron a quejar, y entonces eligieron a 7 diáconos, entre ellos está Felipe, y está también Nicolás Esteban. Nicolás, que aparentemente
pues apostató, se fue por otro lado y empezó a dar ahí algunas cuestiones que no eran buenas. Él es el fundador de la secta gnóstica del antinomianismo, que quiere decir en contra de la ley de Dios. Entonces era una secta que se caracterizaba porque le daban mucho énfasis a los sentidos, era una secta muy sensual. Y entonces, con esto seducían a los creyentes, a los primeros cristianos, para que se fueran, se adhirieran a algunos ritos paganos en los cuales el papel de la inmoralidad sexual era muy importante. Se daba mucho eso, se daba desde el tiempo de los babilonios. Su forma de adorar pues, tenía que ver ahí con rituales donde intervenía el sexo. Entonces, pues, eran muy felices yendo a adorar, ¿no? Esa es una de las posibles acepciones del término. También estamos hablando de otras personas que se le daban énfasis al desenfreno en el pecado para que de esa manera pudieran tener más de qué arrepentirse y por lo tanto más de qué ser perdonados, ¿no? Eso, si nos acordamos de Rasputín, pues él era de esos, ¿no? Entonces él decía que había que pecar, pero en serio, para que entonces el Señor lo perdonara de mucho, porque ¿para qué le perdonaron poquito? Pues había que ser pecadores, pero de veras. Pero cualquiera que sean las dos, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Era gente que estaba desviando a la gente de la doctrina. El nombre de Éfeso significa la deseada, y es un tiempo que va desde Pentecostés hasta más o menos el año 100, digamos que el primer siglo, el florecimiento de la iglesia primitiva. Aquí en la parábola, aquí vemos muy claro cómo la semilla se lanzó para todos lados, ¿no? Había tierra buena, había tierra con espinos, había tierra de pedregales, había de todo, había tierra endurecida, había de todo. Pero lo curioso es de que dice que incluso en la buena tierra se daba primero un fruto al 100, después al 60 y después al 30 por uno. ¿Qué quiere decir? Eso se cumple hasta nuestros días. En aquel tiempo todo mundo tomaba la semilla y la aceptaba, y cada vez se ha ido endureciendo más el corazón del hombre. Ahora la cosecha que tenemos es menor que la que había en aquel tiempo. Y eso es normal. Así, bueno, no es normal, pero así está hablado de que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, de este tiempo estamos hablando, es el tiempo de la iglesia primitiva. Una tierra, una iglesia perseguida, pero también amada, estaba el amor de Dios, pero ya al final, ya digamos que para los tiempos en que estaba falleciendo Juan, porque él muere más o menos al final del primer siglo, ya la iglesia no era la misma que al principio. El amor de muchos ya se había empezado a enfriar, lamentablemente. Bueno, la segunda parábola, la segunda carta. Dice Mateo 13, del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla, perdón, en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente la una y la otra hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recojan primero la cizaña,
aten en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en granero. Aquí estamos hablando de que están mezcladitos trigo con cizaña, ¿no? Hay creyentes y hay unos que parecen creyentes, pero no son, pero crecen juntos para no arrancar al vuelo con el mar. ¿Vale? Entonces, Apocalipsis 2, del 8 al 11, nos habla la segunda carta. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Bueno, Esmirna significa mirra. ¿Qué es la mirra? Era una especie amarga, que servía para ungir, para preservar a los muertos, los usaban para embalsamar. Al Señor Jesús, si recordamos, cuando llegan los magos, le dan 3 regalos, le dan oro, incienso y mirra. Fíjate nada más, ahora sí que en el baby shower le están llevando mirra para ungirlo para su muerte. Tremendo, tremendo, tremendo. Y fue pues un tiempo de persecución, fue un tiempo de una iglesia muy sufrida, y esto está hablando precisamente el nombre mirra de amargura, de tristeza, de persecución, porque el enemigo es revelado, y más o menos en tiempo nos habla del siglo, desde este siglo I hasta el siglo III, hasta el año 300, más o menos. Un detalle antes de que se me pase: las iglesias y los tiempos no están perfectamente delimitados, sino que siempre se están mezclando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos de la iglesia de Esmirna hasta nuestros días, ¿no? Y de lo mismo tenemos de la iglesia de Éfeso hasta nuestros días. Tenemos un poquito de todos, de todo. La tercera carta, la tercera parábola. Dice Mateo 13, del 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hace nido en sus ramas. Y aquí le vamos a dar una interpretación que no es la que normalmente hemos escuchado. Esto va a chocar un poquito con lo que conocemos, porque aquí hablamos de que, ay, qué bonito, ¿no? La semillita, y sale una hortaliza que es muy grande, y es un árbol, y vienen los pajaritos, y hace nido. 2 parábolas antes, ¿qué significan los pájaros? Cuando la semilla es el maligno que se roba la semilla. Y ahora resulta que los pájaros son bonitos y buenos. No, sigue significando exactamente lo mismo. Es un pájaro en este contexto, es una plaga. Es una plaga y hace nido en la iglesia, ¿no? En ese árbol, en ese arbusto de la mostaza, ahí está haciendo nido el enemigo. Tremendo, tremendo. Dice Apocalipsis 2, del 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, porque retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este es a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué quiere decir Pérgamo? Bueno, Pérgamo significa la debidamente casada. Y estamos abarcando del año 300 al año 400. ¿Qué pasa en la iglesia en ese tiempo, del 300 al 400? ¿Alguien se acuerda? Es cuando se hizo el concilio. Exacto. Es el tiempo en que Constantino se convierte y hace oficial la religión cristiana, ¿verdad? Entonces, de unos poquitos que eran, ahora de pronto, ¡bum!, todo el mundo romano, por decreto, es cristiano. Entonces crece desmedidamente. Algo que debería de ser un arbustito, se convierte en un árbol. Y ese árbol viene anidando entre sus ramas a los demonios. ¿De qué se acuerdan? No me lo digan. Son alianzas con el mundo, y eso se da por un crecimiento desmedido y no natural. Es cuando crece desmedidamente la iglesia, ¿verdad? Es cuando se forma la iglesia oficial. Se oficializa, perdón por la palabra que voy a decir, se prostituye, y entonces ya se convierte en un poder que sirve al más fuerte. En fin, así es esto. Vamos con la cuarta. La cuarta dice Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. De una vez explicamos de qué se trata esto. Dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer, imagínense, una mujer la esconde en 3 medidas de harina, esconde hasta que todo fue leudado. ¿De qué es tipo la levadura? ¿De qué habla la levadura en la Biblia? De pecado. De pecado. Entonces, ¿qué es esto de que fue leudado? ¿Qué pasa si tú pones levadura con la harina? Se va, se infla, pero está gofo, no es consistente, ¿sí? Se infla, pero no es consistente. Por eso el pan se mete al horno, entonces se infla y te queda gofito. No te queda como galleta, ¿no? Si quieres hacer pan y no hacer galleta, entonces le pones galleta. ¿Estamos? Pero dice que escondió, quiere decir que es algo no bueno, es algo que hago en lo oscurito, que no se note, es un engaño. ¿Vamos? Y Apocalipsis 2, del 18 al 29, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteraron,
si no se arrepintieren de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa Tiatira? Significa sacrificio continuo. Y es el tiempo de dominación papal. Es el tiempo de corrupción en la doctrina, en la enseñanza. Y fíjense que aquí dice sacrificio continuo. Perdón por estar haciendo alusiones a la católica, pero es que pues así es. La misa se le dice el santo sacrificio de la misa. Y en cada una de las misas vuelves a hacer el sacrificio de Jesús, lo recreas. Entonces es un sacrificio continuo. ¿Vale? Y estamos hablando del año 800 a la Reforma Protestante. Es un tiempo de crecimiento, pero un crecimiento sin sustancia. O sea, geográficamente creció mucho la iglesia, pero no tenía sustancia. Era totalmente hueca. ¿Por qué? Porque había sido engañada, había sido leudada, había sido fermentada y crecía, pero a base de un engaño. Estamos en el año 800 a la Reforma Protestante. Vamos a la quinta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a la quinta. La quinta parábola dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, compra aquel campo. Entonces, imaginemos un poquito el asunto. Un hombre está en un campo, halla un tesoro, pero no se lo lleva. ¿Qué hace? Lo esconde de nuevo y entonces va, vende todo lo que tiene. Entonces, ahí estamos. ¿Quién es esto? ¿Quién es este tesoro? ¿Ves? Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído diga al que oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias. Sardis, ¿qué significa Sardis? Significa los que escapan. Es una profesión, pero es una profesión vacía. Es una profesión que no tiene sustancia. Y es cuando está especializada la iglesia, ¿verdad? Y esto nos está abarcando desde la Reforma hasta estos días. A pesar de que hubo una reforma, a pesar de que
la Biblia adquirió un lugar más relevante, a pesar de que estuvo al alcance de todos, a pesar de que hubo una restauración tremenda de la iglesia, pues muy poco tiempo duró y para muy poco sirvió. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos a ver la historia, la iglesia se corrompió muy pronto y sirvió más bien para fines políticos que para otra cosa. ¿Vale? Entonces, aun cuando en lo individual sí, por supuesto, se han multiplicado los creyentes, los que somos nacidos de nuevo, por otro lado, la iglesia está pues un poquito inflada y no hay una sustancia en lo que tenemos. Ayer nos platicaba el apóstol algo muy triste. Dice que estaba en una reunión con pastores y entonces preguntó, a ver, de los que están aquí, ¿quiénes se saben 30 versículos de memoria? ¿No? Bueno, ¿quiénes saben 20 versículos de memoria? 5 pastores. ¿Qué quiere decir? Que sí hay un montón de iglesias, en todos lados encuentras. Pero ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que se está transformando en las vidas de las personas? Pues no mucho. Entonces, nada más está haciendo una profesión vacía, ¿no? Te inscribes en un club social que se llama la Iglesia Fulana, y ahí pasas todo el domingo, te la pasas bien padre, y comes y tienes amigos, y se van al campo, pero ¿qué es lo que te está dejando? ¿En qué estás como iglesia, en qué estás transformando el mundo en el que vives? Realmente no. Entonces no está sirviendo de mucho, porque el Señor no dijo, no quiere tener creyentes, ¿qué quiere tener? Discípulos. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Entonces nosotros queremos tener discípulos, por eso tenemos un discipulado, y por eso tenemos el tiempo de estudio, para que podamos tener discípulos. Discípulos míos, no, discípulos del Señor. ¿Sí? Eso es, y esto va desde la Reforma hasta el día de hoy. Vamos con la sexta. Dice Mateo 13, 45, 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Y Apocalipsis 3, del 7 al 13 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraterno. Y esta viene, se supone que es la iglesia verdadera, por eso somos de Filadelfia, y esto se da en los postreros días. Y aquí un detalle muy interesante, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Antes de la tribulación, nosotros vamos a ser guardados. Ese es uno de los argumentos que dan fuerza
a la posición de que la iglesia no va a estar durante la tribulación. Porque aquí dice que vamos a ser guardados de la hora de la prueba. Ya de venir sobre el mundo entero, pero nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Vale? Y vamos con la última. La séptima parábola dice, Mateo 13, del 47 al 50, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y cercados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, aquí estamos hablando de que están mezclados, ¿verdad? Entonces, en la hora final vamos a ser separados. Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia de la Odisea. La Odisea significa pueblo gobernado. Y estamos hablando de la apostasía. Y también es en los postreros días. Aquí es curioso, nada más que hay palabras muy fuertes, muy duras. Pero recuerden que todo esto está escrito a las iglesias. No está escrito a los que están afuera. Está escrito a los que están dentro de la iglesia. O sea que dentro de la iglesia el Señor habla fuerte y dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No, pues ¿qué más? Dice que la iglesia, imagínate cómo están las cosas. Es un tiempo de apostasía. Y vemos la apostasía en nuestro día, en nuestro tiempo. Claro, en todos lados vemos la apostasía. ¿Dentro de la iglesia hay apostasía? Sí, por supuesto que hay apostasía. Dentro de la iglesia. Ahora, esto no es para que veamos si, entonces esta está en tal lado y esta la ubico, ¿no? Entonces, no, es al revés. ¿En cuál de estas iglesias estás tú? Yo estoy en Filadelfia. Soy el pastor y estoy dando el estudio. Entonces yo estoy en Filadelfia. Pero cada uno de nosotros, ¿en dónde estamos? ¿En dónde nos encontramos? Dentro de estas 7 etapas, por decirlo de una manera, porque sí es cierto que se han ido dando en el tiempo, pero también es cierto que tenemos en el día de hoy, tenemos de todas. Todo el tiempo ha habido de todo. Todas ellas. Y estamos hablando del tiempo de los gentiles, del tiempo en que el Señor abre la salvación, abre la oportunidad a todo el mundo, a todos los gentiles. Y entonces, ¿en dónde nos estamos posicionando? Yo creo que tenemos un poquito de todas. Entonces, un poquito de esto que el Señor está a favor, lo tenemos. Pero también tenemos un poquito de esto que el Señor está reclamando. Porque no estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere que hagamos. Hay veces que no hacemos aquello que tenemos que hacer. A veces en los exámenes
A veces les voy a estar dando algunos ejemplos de la escuela, pero es que la cosa no es. Les digo, fíjense bien lo que les estoy preguntando, porque si me respondes algo que no es lo que te estoy preguntando, no te lo voy a tomar ni como medio punto. No vale nada, porque no es lo que te estoy preguntando. Entonces así, el Señor, cuando lleguemos delante de Él nos va a decir, ¿qué hiciste? Pero de lo que nos pidió que hiciéramos. No de lo que no nos pidió que hiciéramos. Ay, es que yo soy fiel seguidor de fulano de tal, y todo lo que hace yo también lo hago. Sí, pero eso se lo pedí a Él, no te lo pedí a ti. Yo no te pedí que fueras clon de nadie. Tú tenías un propósito para ti, para tu vida, para tu familia. ¿Qué hay de eso? ¿Qué es lo que hiciste? Una palabra muy dura, te voy a decir ahorita. Es para las mujeres, pero también nos toca a nosotros en nuestra parte. Cuando una mujer se presenta delante de Dios, no le va a preguntar si logró ser la directora de su empresa o si fue muy exitosa. Le va a preguntar, ¿y qué hiciste con los hijos que te di? Porque esa es su asignación primordial. Y lo mismo lo podemos nosotros también tomar, a lo mejor no con hijos, pero en la parte que el Señor nos está pidiendo que hagamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y todos tenemos un poquito de esto, todos tenemos un poquito de cada una de esas 7 iglesias, en cual nos queremos sentir identificados. Bueno, pues vamos a hacer lo que el Señor alaba de esa iglesia y evitar aquello que le está reclamando. Este es un estudio muy interesante, muy bueno, pero no es para que lo veamos un día y ya, es para que lo estemos repasando, para que lo estemos meditando y que el Señor nos hable y nos diga en dónde estamos para ver qué es lo que todavía nos falta hacer. Les hablábamos en la mañana, ¿no? De Yaresh, es poseer. El Señor le dijo al pueblo de Israel que lo iba a llevar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para que poseyera esa tierra. No lo llevó para que lo vieran de lejos. No lo dio para que hicieran amigos. Lo hizo para que poseyera. Y al final, cuando está muriendo Josué, de las 12 tribus, había 7 que todavía no habían tomado su tierra. Más de la mitad no habían hecho lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Por lo mismo que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Por apatía, por negligencia. Porque nosotros ya no podemos decir que no sabíamos. No, sí, ya sabemos. Todos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos confronta, esta palabra, Señor, que nos lleva a ver que tú tienes el control de todo, que tú sabes cómo son las cosas, que nada te toma por sorpresa, pero también, Señor, nos confronta para saber en qué parte nos encontramos, para saber, Señor, todavía qué es lo que hemos dejado pendiente, lo que hemos dejado de lado. Si todavía, Señor, no tenemos bien claro nuestro propósito, pues es buen momento para que lo encontremos, para que en oración contigo nos reveles lo que tenemos que hacer y que podamos ser hallados como ese siervo fiel al cual tú le diste talentos y pudo presentarse delante de ti dando buenas cuentas, un buen resultado de eso que tú pusiste en su vida. Que seamos así, Señor, y que no seamos como ese siervo negligente que regresó su talento envuelto en un pañuelo. Queremos, Señor, ser fieles a ti. Ayúdanos, Padre. Abre nuestro entendimiento, danos fuerza, danos vigor, danos, Padre Santo, el poder de tu Santo Espíritu para que podamos poseer, para que podamos tomar lo que es nuestro, lo que nos ha sido robado, y ahora, Señor, lo queremos tomar
en nuestras manos para tu propósito, para tu gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones y hasta luego.